A ver, aquí hay una de las cosas más interesantes de los últimos días, porque como que se había tratado de disimular, sino de ocultar, un hecho muy notorio, en donde incluso tribunales internacionales ya metieron su cuchara en México. Un oficial y 7 elementos de tropa están en prisión desde ayer en el campo militar del Distrito Federal, el número 1, por lo que ocurrió en Tlatlaya, Estado de México. Ahí murieron 22 personas después de un presunto choque con integrantes de las Fuerzas Armadas, pero la Defensa Nacional reporta que fueron puestos a disposición dicho personal que participó en los hechos ocurridos el 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, 30 de junio de 2014. Se les procesará por responsabilidad, si la hay, en la comisión de los delitos contra la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial. Y además, el personal de tropa se trata de saber a qué responsabilidad alcanza. Pues sí, hubo ahí en el peritaje evidencia de que los cuerpos fueron movidos y sembrados en un lugar distinto a donde fueron muertos. Pues ya que la defensa hable de que fueron puestos a disposición de un juzgado militar, quiere decir que ya encontraron por lo pronto ellos bases para iniciar de plano una averiguación plena. Sí, principalmente por el peritaje, como menciona Mario, que pudieron haber realizado posterior a esto, y aquí es en donde valdría mucho la pena conocer si la declaración que hace esta mujer como pues liberada de un secuestro y que lo señala, porque yo no voy a señalar a mis liberadores a menos de que considere que hay una acción totalmente injusta e inhumana, pudiera estar pesando también, ¿no? Entonces hay que esperar, pero para que el ejército haya tomado estas medidas, quiere decir que quiere investigar y que lo va a hacer bien. El director ejecutivo de Derechos Humanos en Nueva York señaló que la presunta masacre de Tlatlaya será un caso testigo para evaluar el compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto con el imperio de la ley. ¿Se dan cuenta de esta declaración? Claro. ¿Cómo llega hasta las más altas autoridades del país la responsabilidad? Por lo mismo, la trascendencia de que se haga una investigación a fondo y se encuentre realmente qué fue lo que sucedió, va a tener una repercusión en la imagen del gobierno, que ha sido recientemente reconocido y felicitado por sus acciones contra la delincuencia. 14 de las 22 personas fueron colocadas a menos de 1 metro de las paredes de una bodega y los militares dispararon a corta distancia. Para un impacto de bala de ese calibre, fusiles M1, dejar un boquete en la pared luego de atravesar un cuerpo, se necesita que se dispare a menos de 30 centímetros de la víctima, dicen los encargados de la averiguación en la parte técnica. Se suponía que habían muerto 22 personas en un enfrentamiento con los militares, pero parece que fue totalmente manipulada la relación. Hubo cuerpos que fueron sembrados y se desaparecieron evidencias. Sí. Si la confrontación fue entre quienes estaban dentro de una bodega y los militares fuera, habría una distancia de entre 20 y 30 metros entre unos y otros, por lo que el disparo de los militares se tuvo que alojar en el cadáver, ya que no hay armas en su poder capaces de atravesar un cuerpo
y luego impactar en la pared para dejar un boquete. Terrible. Nada más de imaginarnos. El ruido, la resonancia, los gritos posiblemente de auxilio, el olor que deja crimen, la sangre. Pues ayer todavía Todo. se presentó el más alto militar de rango, el titular de la defensa, Salvador Cienfuegos, que garantizó que cualquier militar que no respete los derechos humanos será encarcelado. Agregó que las tropas que tengan una mala determinación sobre el uso de sus facultades tendrán que responder ante las solicitudes de las autoridades por no respetar garantías humanas. Cualquier conducta que se aleje de este precepto sabremos llevarla a las instancias jurídicas correspondientes. Oye, es que está en un brete. Y no solo él, sino, ya lo señalamos, las más altas autoridades de este país. Ajá. Sobre todo porque no hay un margen de actuación asentado en las leyes de lo que van a hacer los militares en las calles como policías. Y se dijo desde el principio, hay un error al colocarlos en vigilancia porque los militares no están entrenados para policías, sino para matar en una guerra. Y lo vimos cuando tenían los retenes, que a quienes no se paraban, o sea, les llegaron a disparar, y ahí, entre esa confusión, entre esa orden dada sin pensar, sin cuestionar, se llevaron, ahora sí que entre las llantas o entre las patas, hasta familias enteras. ¿En dónde? ¿Por qué? Porque precisamente no tienen ellos, no es que no tengan la capacidad, sino que es por su forma de trabajar, no piensan en tanto en las cosas que se hacen, nada más siguen órdenes y actúan de esa manera. Además hay otro testimonio de una mujer que recibió una llamada de su hija, de la que no tenía conocimiento hace mucho tiempo. Parece que estaba metida en la delincuencia. La llamada fue para pedirle que se vinieran a donde la recogería. Acompañada de 4 hombres, la menor y sus acompañantes se estaban intoxicando por consumo de drogas y se llevaron a Rosa, a la que tuvieron 3 días retenida con ellos en una bodega. En el mismo lugar estaba una sexoservidora a la que habían levantado horas después. Una tercera mujer se encontraba retenida también porque hacía labores de limpieza para el grupo delictivo que la madrugada del 30 de julio fue localizado por los soldados del ejército mexicano, en donde supuestamente murieron 21 hombres y una mujer. La hija de esta primera mencionada, de 15 años de edad, tenía ya historial delictivo y esa madrugada parece que también participó en las acciones. Sin embargo, hay otras personas liberadas por los militares, que parece que es el resto de las que supuestamente estaban ya no secuestradas, sino retenidas. Encerradas en la bodega. Así es. Pues vamos a ver hasta dónde llegue la legalidad y qué tanto afecta para los medios internacionales de información la postura de México ante este hecho. Sí, porque pues es claro que hubo un enfrentamiento ahí, y que al calor del mismo, quien comandaba las fuerzas del orden o del ejército, dio la orden de acabar con todo. Ya no se puede detener la investigación. Vaya a donde vaya, tendrá que llegar
hasta sus últimas consecuencias, aquí sí, no como lo pronuncian los políticos simplemente para aclarar un crimen, porque aquí ojos internacionales y organismos de esa condición van a estar muy atentos de lo que determine la justicia militar. De 78 años, Nicolás López de Jesús. Ningún soldado puede accionar un arma sin previa autorización. Deben investigar quién dio la orden de disparar, y seguramente un oficial de alto rango, porque son quienes mandan, y la tropa, es decir, de sargento para abajo, son los que obedecen. De no ser así, son juzgados por militares. Fui militar y por eso les comento. Bueno, pero tal vez quien estaba al mando se quedó dormido, o por algo se entretuvo y mandó a los soldados, a sus encargados de la vigilancia, de hacer una inspección determinada. Hasta este momento no ha aparecido quien comandara al grupo. Hasta eso habrá que certificar si alguien estaba a cargo de esos miembros del ejército mexicano. Hay un oficial detenido y 7 soldados. Esa fue la información. Y cuando oímos oficial, no nos están dando el rango, pero se sobreentiende que él estaba ahí. Se sobreentiende que él estaba ahí, pero no consta. No consta, no. Hasta que los militares declaren. Claro, y nada más dicen un oficial. No sabemos rango ni nada. No, ellos son enviados a una misión de inspección después de un reporte de gente armada. Sí. Ellos tienen instrucciones de que si se les dispara deben contestar el fuego. No tiene que dar la orden en ese momento un oficial o el secretario de la defensa. Okay. En ese momento están en una zona rural aislada, tienen la obligación de defenderse. Ah, muy bien, no era un desfile. No. Era una demostración. Así es. Iban a enfrentar un grupo de hombres que habían sido reportados con armas. Eso es estrategia, entrenamiento. Sí. Todo eso está por dilucidarse. Todo está en veremos. Pero estamos previendo aquí las consecuencias terribles de que esto sea cierto. Es terrible. Desde la punta del iceberg hasta sus raíces. Todo se mueve. Porque, insisto, cuando el director ejecutivo de los derechos humanos internacionales con sede en Nueva York hace esta declaración, es para ponerte a reflexionar y para que las autoridades militares encargadas de esta investigación lleguen a fondo. Junto con la Procuraduría, yo creo que también tendría un papel muy importante, si los dejan.